En primer lugar, yo creo que lo que nos ha expuesto José Vicente nos coloca muy bien en este espacio que hemos tenido de escuchar a muchos psicólogos en emergencias, iba a decir emergenciólogos, efectivamente, nos ha ayudado mucho a entender muchas situaciones. Esto que nos acaba de comentar José Vicente, yo voy a intentar elevarlo un poquito más. Él está hablando de algo que me parece súper interesante, me ha parecido súper interesante, que es cómo nos coordinamos y quién manda. Pero voy a ir todavía más allá, si ustedes me permiten. Yo creo que la salud mental es la gran olvidada de las emergencias, es la gran olvidada, pero esto pasa desde siempre. Desde que yo recuerde, en mi caso, pues cuando empecé con enfermos terminales de SIDA, esto estaba hecho por una entidad, por Cruz Roja, que teníamos un programa de asistencia domiciliaria y ahí había un psicólogo. Era un psicólogo, trabajador social y médico. Esto fue hace muchos años, muchísimos años, el SIDA, imagínense. Les voy a pedir que vengan conmigo al pasado, que vayamos al pasado. Estos son imágenes de la Londres bombardeada con el Blitz. El Blitz, no sé si saben lo que es, seguro que Mariano sabe lo que es el Blitz. El Blitzkrieg era lo que los alemanes pensaban que iban a conseguir, era arrasar Londres, pero sobre todo, y siguiendo además a un psicólogo, Gustave Le Bon, que escribió un libro que se llama Psicología de las masas, totalmente equivocado, para eso recomiendo que lean el de Freud, que es mucho más certero. Decía que a las sociedades humanas, cuando los bombardeamos, volvemos a nuestra, digamos, ancestralidad y empezamos a actuar como animales. Entonces perdemos nuestra capacidad de funcionar y lo pasamos realmente mal y nos damos a la bebida, nos damos a la locura, empezamos a hacer un montón de burradas. Eso no es así, ¿verdad, Melinda? Eso no es así. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Cuando en el año 40, 348 aviones entraron encima de Londres, pues se cargaron parte de Londres, bastante personas fallecieron, y al día siguiente los londinenses salieron a la calle a ver quién estaba bien, quién no estaba mal, a llorar a las personas que habían perdido y a seguir funcionando. Esto llamó muchísimo la atención porque los ingleses también se habían creído a Gustave Le Bon y habían montado alrededor de Londres, pensaban que todo el mundo iba a salir corriendo de Londres, habían montado hospitales de campaña para atención mental, y suponían también que la gente iba a empezar a beber mucho. No sé por qué, siendo ingleses pensaron eso, pero bueno, no lo sé. En fin, pero no ocurrió nada de eso. La gente se quedó. La gente se quedó a ayudar a los que, pues su casa había sido bombardeada. La gente se quedó a atender a los niños que habían perdido a sus padres, a buscar a los padres de los niños que estaban solos. Se quedó. Y es más, los ingleses, con ese sentido del humor que tienen, que escuchándote, Melinda, me he dado cuenta que no es el sentido del humor inglés, sino también es el ucraniano, llamaron al Blitz. El Blitzkrieg es el ataque masivo, sin piedad, vamos, ir con todo, era lo que decían los alemanes. Lo calificaron como un estado del tiempo. Entonces miraban al cielo, el cielo, pues hoy no está muy blitzy, es decir, hoy no hay bombarderos. Hoy, mira, va a estar un poco blitzy hoy, porque ya veían los aviones de reconocimiento que iban a bombardear. Esto ocurrió en el año 39. En el año 39. Yo lo que me pregunto es qué hemos aprendido después de todo eso. Incluso hay una anécdota que relata un periodista canadiense que estuvo paseando por allí durante los bombardeos, que había un pub que la esquina se le había quitado una bomba, y en la puerta ponía: hoy estamos más abiertos que nunca. Y seguían sirviendo a la gente. La pregunta que yo me hago con es ¿dónde estamos ahora? ¿Vale? En primer lugar, creo que en estos días nos hemos dado cuenta de que tenemos
psicólogas y psicólogos en emergencias, trabajando bien, haciendo las cosas fantásticamente bien en el terreno. Muy bien, perfecto. Me gusta mucho también la visión que ha dado José Vicente, porque no solo estamos hablando de emergencia, catástrofe, cuando todo ocurre una guerra, no, estamos hablando de una emergencia real, de un accidente de tráfico y demás. Estamos hablando de todo eso. Estamos hablando quizás de psicología de urgencia, a lo mejor también, incluir a los psicólogos en los servicios de atención a urgencia, también sería muy interesante tener eso. Pero también está eso en los despachos. ¿Está en los despachos, Mariano? Mariano me mira con cara de... ¿Está en quién diseña? No lo está. Yo les voy a contar una anécdota, como todos contamos de nuestra tierra, como se habrán dado cuenta ustedes, yo soy del País Vasco. Sí, allí. En mi tierra, cuando estábamos en la pandemia, se creó un comité de expertos. Creo que también en otros sitios se crearon comités de expertos. Estos comités de expertos, con todos mis respetos, estaban formados básicamente por médicos epidemiólogos, por preventivistas, médicos epidemiólogos mayores, bastante mayores, y por preventivistas. No había nadie más. Estos señores además tenían un cierto acceso a los medios de comunicación y comentaban cosas, hacían sus comentarios y demás. No había nadie que hubiera atendido un paciente allí, en los puestos de decisión, ni siquiera había bueno, ya no voy a pedir un psicólogo en emergencia, no había siquiera un enfermero, una enfermera, no había. Podía haberla perfectamente, no había médicos de atención primaria, no había. Obviamente tampoco había psicólogos. A mí, iluso de mí, se me ocurrió preguntarle a mi profesor Juan Capafons Bonet, de esta tierra, si a él le gustaría, catedrático de Psicología Clínica, a él le gustaría participar estaría dispuesto a participar, sin haber dicho nada, sin haberle dicho nada a la gente que estaba dentro de ese comité, pero que tenía un cierto acceso ya a ella. Y después se lo comenté también a un psicólogo social, del mismo nivel, catedrático de Psicología Social, que sí, también querría participar. Los dos me dijeron que sí, que encantadísimos, por supuesto. Yo lo trasladé al nivel que podía trasladarlo y no lo llamaron. Claro, ¿para qué? ¿Para qué iban a llamarlo si teníamos una pandemia encima donde a todos nos habían quitado el suelo por donde caminábamos? No sabíamos qué es lo que pasaba. Un día teníamos un aviso, otro día teníamos otro aviso, un día nos teníamos que vacunar, otro día no nos teníamos que vacunar, otro día teníamos que irnos a vacunar a un sitio, otro día no podíamos atender a nuestros padres o a nuestras madres. ¿Para qué? ¿Para qué queríamos psicólogos ahí? Ni clínicos, ni psicólogos sociales. No los necesitábamos para nada. A ver, sí. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, las consecuencias fueron muy claras. Y yo en esto soy muy radical. Las consecuencias fue negacionismo, antivacunas, que estamos viviendo ahora. Ojalá no nos coja otra pandemia, porque vamos a ver cómo llegamos a los niveles de vacunación que llegamos en esta pasada. Una falta de empatía y de compasión por lo que estaba ocurriendo. Las personas que no sabían nada de sus padres y madres ingresados, por ejemplo. A mí me tocó, y tuve la enorme suerte de que me tocara mi madre ingresada en un hospital, en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, y podía entrar a verla. Eso sí, disfrazado con aquello que nos ponían, pero entraba a verla. 4 meses estuvo sin dar negativo para poder salir, con 87, 88 años, por ahí. Todo esto que les digo no solo fue un problema de información, fue un problema de salud mental no atendida. Porque más allá de que nos gustara quién contaba las cosas, más allá de que tuviéramos personas buenas contando las cosas, a mí particularmente, en general, quien salía a explicar lo que ocurría, lo entendía. Pero la mayoría de la población no. Y teníamos a personas hablando de vacunación, hablando de cepas, hablando de un montón de cosas que nadie entendía y que lo que les estaban haciendo decir es: no puedes seguir
funcionando con tu vida y además no sabemos si alguna vez vas a poder seguir funcionando con tu vida como la has llevado hasta ahora. Porque además te puedes morir en el camino, te puedes contagiar y te puedes morir. Digo que no fue un problema de salud mental no atendida, porque en este momento, y yo igual estoy siendo demasiado exagerado, estamos viviendo las consecuencias de aquello. Estamos viviendo todavía las consecuencias de personas que no recibieron atención y que no recibieron atención a su salud mental durante la pandemia. Seguimos viviendo esas consecuencias. Como bien han dicho en algún momento, esos sí son trastornos de estrés postraumático que los seguimos teniendo y no se han atendido en absoluto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un poco para ir terminando, a ver si lo consigo. No pasa. No te preocupes, voy por aquí. Ya lo tienes. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? A ver, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos dónde tenemos que estar. Bueno, es porque estamos ahí. Ahora vamos a dar un paso más allá. Voy a subir la apuesta de Mariano antes. Vamos a dar un paso más allá. Tiene que haber psicólogos, psicólogos clínicos y psicólogos sociales en los puntos de decisión. Los médicos en general están muy acostumbrados a que tú les digas algo en general, a que digan algo y que nadie les rechiste, porque están diciendo, tienen la autoridad para decirlo. Y eso no funciona por muy bueno que sepas transmitiendo. Yo les voy a poner un ejemplo rapidito. Nosotros tuvimos, y creo que tú lo conociste, no sé si llegaste a conocer tuvimos un bombero, Federico Grillo, un bombero durante el incendio de Tenerife. Tenerife tuvo un incendio muy, muy fuerte hace unos poquitos años, y allí emergió un señor, un bombero, jefe de bomberos de Las Palmas, que resulta que el tipo tenía una forma de comunicar súper amena, súper didáctica, y además era capaz de explicar todo lo que estaba pasando, porque, por ejemplo, claro, somos España, aunque estemos lejos, somos España y todos sabíamos en ese momento de incendios. Aquel hombre vino a explicar por qué se intervenía en la parte de arriba y no se intervenía en la parte de abajo, cómo funcionaban los vientos, y nadie discutió nada en ese momento. Nadie discutió. Era un señor preparado, un natural, yo lo llamo un natural. Hay personas que naturalmente saben hacer eso, saben contar las cosas. Pero esto también se podía haber hecho con otra gente, y se puede hacer. Esa es otra parte más que nos toca. No tanto con los psicólogos en emergencias ni con los equipos de intervención que no son equipos psicológicos, sino con aquellas personas que tienen que comunicar a los demás. Falta eso. Las consecuencias, insisto, las estamos viviendo todavía. Yo creo que ya tenemos muy claro cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, perfectamente claro, pero lo que no tenemos muy claro es que es mucho más barato planificarlo, sí, la palabra es esa, es mucho más barato planificarlo, va a ser mucho más barato tener un psicólogo, o una psicóloga en emergencias que no tenerlo, porque va a solucionar muchas más cosas, y sin embargo no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. A mí eso me preocupa, porque al final estamos funcionando, en mi tierra se dice al golpito, al golpe, a lo que pase, y ya está, de buena voluntad. Tenemos gente preparada, tenemos voluntarios que van y parece que hemos cubierto todo, y no es así. Yo no sé, porque no tengo el dato, el tanto por ciento de psicólogos y psicólogas en emergencia en general en España que intervienen recibiendo su salario, es decir, son trabajadores que lo hacen ahí. No sé quién se ríe. Tú te ríes. Después me cuentas la risa. Vale. Bueno, volviendo al Blitz, nos estamos olvidando de lo que sostiene eso. A ver, y yo aquí me voy a atrever, porque tengo a Melinda aquí, no voy a hacerlo con el Blitz, sino lo voy a hacer con Melinda. Melinda vive en la guerra, y lo que está sosteniendo, lo que está ganando en este momento, el que los rusos no hayan pasado por encima de Ucrania, son los ucranianos y las ucranianas, y el presidente. Porque yo creo que está bien también hablar de este señor que era un cómico que se presentó a unas elecciones. Hay otro que se ha convertido en cómico después de haberse presentado a las elecciones, y sin embargo pues se ha quedado ahí,
se ha quedado ahí. Eso es psicología. Eso es psicología. El traje que lleva este señor, eso es psicología, señores y señoras. Eso es saber hacer las cosas bien y transmitir a tu gente, yo estoy aquí y yo duermo con esto puesto. Por eso es tan importante el hacer entender que todo lo que sea el abordaje psicológico y social de las emergencias va a redundar en que la intervención sea mucho más ordenada, funcione mucho mejor y al final pues tengamos resultados mucho mejores. A lo mejor hay alguien que no sé, supongo que habrá personas que no les interese que sea así, pero a nosotros tenemos que seguir trabajando en ello. Pues bueno, termino. Como decía, el miedo no destruyó la población, la conexión humana la sostuvo. Y terminamos, me moví mucho, Fernando, porque claro, tengo a Fernando ahí al pobre, que yo intenté moverme en un espacio chiquitito de sitio, pero es que me cuesta mucho, lo siento. Bueno, darle las gracias y nada, esperemos que